And this morning we're talking about love in action in the church. Y hoy vamos a estar hablando esta mañana sobre amor en acción en la iglesia. So we just survived Valentine's Day season. Acabamos de sobrevivir la temporada o el día de San Valentín. This can be a real minefield for a relationship. Esto puede ser un campo lleno de minas para las relaciones de nosotros. You might ask yourself, do I write something myself or do I buy someone else's fancy words? Usted de pronto puede que se pregunte, ¿será que escribo algo yo mismo o será que de pronto voy y compro una tarjeta con algo que alguien más dijo? And then what words should I say? What's right at this point in the relationship? ¿Y qué palabras debería yo decir? O sea, ¿qué es la palabra que es correcta para este momento de mi relación? In our home, I buy for the daughters and my wife buys for the boys. En mi casa yo compro para las niñas y mi esposa compra para los niños. That means I have 5 unique cards and gifts that I need to think about with my daughters. Eso quiere decir que yo tengo 5 cartas que tengo que comprar que son únicas para cada una de mis hijas. Add to that one wife plus 2 moms, it was a very busy season. Y si usted le añade a eso una esposa y 2 mamás, era una temporada donde estuve muy ocupado. Now, buying the exact same card and the exact same gift would be very efficient. Ahora, comprar la misma tarjeta que tuviera las mismas palabras y el mismo regalo sería muy eficiente. But efficiency is not always good. Amen? Pero eficiencia no siempre es lo mejor. Amén. It might be efficient, but it's not accurate because one size does not fit all. Puede que sea eficiente, pero en realidad no es bueno porque en realidad una cosa o una medida no le cabe a todo el mundo. I want you to look at these little hearts for a second. Mire estos corazones en este momento. They are all perfectly uniform. Todos son igualitos. When you make this craft, it's really easy to make them look the same. Cuando usted lo pone todo esto junto, esta artesanía, todo parece igual y es fácil. But it's a great picture of what's not true. Pero es una buena imagen de lo que no es verdadero. Each heart represents a completely unique individual. Cada corazón representa un corazón único. Therefore, our love for each other must fit that uniqueness. Así de que nuestro amor para el uno al otro debe también ser de la misma manera para que encaje uno con otro. Fit is really important. El poder encajar, gracias. El poder encajar es bien importante. This is true of clothes, it's true of cards, and it's true of care. Eso es verdadero o es cierto en nuestra ropa, nuestro carro y de la manera que nosotros queremos a alguien más también. So because this is true, we must tailor our love carefully. So como esto es verdadero, debemos de diseñar nuestro amor para cada uno de una manera especial. Think what about a tailor does. They're very good at making pants that fit, shirts that fit, a dress that fits properly. Piensa en este momento en un sastre. Un sastre hace un vestido, una chaqueta que le va a quedar bien puesta, unos pantalones que van a armar perfecto. Eso es lo que hace un sastre. So tailor your love for others in the same way. So de la misma manera que una persona, un sastre, hace ese vestido, piense lo mismo cuando usted va a dar su amor a otra persona dentro de la iglesia. In fact, I would say it this way, you haven't cared fully until you have fit it to that person. Es más, yo le voy a decir lo siguiente, usted no ha querido lo suficiente hasta que usted haga eso con cada una de estas personas. Okay, I'm a surfer, and if you want to learn to surf, come talk to me. Yo soy un surfista y si usted quiere aprender, venga y me dice. I also scuba dive, but I won't teach you to scuba dive. It's too dangerous. Yo también soy un buzo, pero no lo voy a enseñar eso porque es muy difícil, muy peligroso. Okay, so this is a wetsuit. We have tons of these at our house. Come borrow them. Este es un vestido especial para poder hacer surfing para el agua fría. Si quiere alguno, venga a mi casa y yo le doy. Do you know where wetsuits tend to fail? ¿Usted sabe por qué a veces fallan estos vestidos? They fail at the seams. Ellos fallan en los bordes, la costura, perdón. Think about what a seam is. It's where 2 different parts come together. La costura es donde 2 partes diferentes se unen. These are the stress points of a wetsuit, and it's the same in a church. It's the same
stress point in a church. Estos son los puntos más delicados, digámoslo así, donde hay más estrés cuando se unen. Y piensen lo mismo en una iglesia, que también cuando se unen pasa lo mismo. When it happens in a wetsuit, the wetsuit becomes less effective at keeping you warm. Cuando esto llega a pasar en un vestido de estos, entonces este vestido ya no es tan efectivo para poder tenerte caliente. Let me show you a really embarrassing spot where this wetsuit failed. Déjame le muestro un punto donde este vestido se dañó. It was right here. Aquí en la parte de abajo. It makes it very cold for the person wearing this wetsuit. Se pone muy frío cuando una persona usa este vestido. The family of God, which is the church, has fail points. La familia de Dios, la cual es la iglesia, también tiene ciertos puntos que pueden fallar de la misma manera. And I'm going to show you from the Bible and tell you about 3 seams that we must guard against ripping. Y le voy a mostrar en la Biblia acerca de 3 costuras que tenemos que tener cuidado para que no se vayan a rasgar. Just like a wetsuit, when 2 different groups come apart at the seams, it leaves you cold. Lo mismo lo mismo que el vestido, cuando 2 partes diferentes se rompen, entonces se vuelve muy frío dentro de la iglesia. So let me read from 1 Timothy, 2 short verses. So déjeme le leo 2 versículos bien pequeños de Primera de Timoteo. And you're going to hear these seams. Here it is. Do not rebuke an older man, but encourage him as you would a father. I wasn't ready. Okay, sorry. So, no disguste a una persona que es adulta. Okay, but encourage him. So, como dele ánimo, dele aliento, como si fuera a un padre. Younger men as brothers. Do you just want to look it up and read it? Yeah, but Do it. But no, go ahead. Okay. I'll translate. Younger men as brothers. Yeah, so los hombres jóvenes como hombres, Older women as mothers. como hermanos, y las que son más adultas, que sean como madres, And younger women as sisters. y que sean las personas, las mujeres más jóvenes como hermanas, In all purity. en toda pureza. Gracias. Okay. So, the first way that we can come apart, but also lean into it, is to love the generations well. So, la primera cosa es que podamos amar bien a las generaciones. Dividing and dismissing those who are older than you and those who are younger than you is sinful. So, si usted divide o obvia a ciertas generaciones, la Biblia nos dice que eso es pecado. It is also as old as dirt, and we must guard that seam. Y ese problema es tan viejo como cuando se creó la tierra, el polvo, y debemos de tener mucho cuidado de proteger estas costuras. God's way is to treat one another as family. Realmente la manera de Dios es poder tratar a todas estas generaciones como familia. And not just any family, a healthy family. Y no como cualquier familia, sino una familia sana. It matters how we relate to each other. We don't just get to say, well, that's just how I am. También es importante de cómo nos relacionamos unos con otros. No está bien nada más decir, bueno, así soy como yo soy. Love bends to meet the needs of other people. So, el amor realmente tiene que doblarse un poquito para poder encontrarse con la otra persona. One of the terms we use around here is heading. Una de las cosas que palabras que nosotros usamos acá en esta iglesia es rumbo. So heading is a nautical term or aeronautics. It's where you're pointed, where you're going. Ese es un término que se utiliza en navegación y significa hacia dónde va usted. And we have 3 words that keep us focused on where we're going. Y nosotros tenemos 3 palabras que nos mantienen enfocados para dejarnos saber hacia dónde vamos como iglesia. You can see that the middle word is family. Usted puede ver que la palabra el de la mitad es familia. This means we prioritize these things in favor of all the other things we could do. Quiere decir que nosotros le damos prioridad a la familia con respecto a tantas cosas que se pudieran hacer aquí dentro de la iglesia. So prioritizing family means that we will fiercely promote God's vision for family. So eso quiere decir que vamos a promover la visión de Dios para las familias dentro de la iglesia. But it also means we will practice what we preach. Pero también está diciendo que vamos a practicar lo que estamos hablando. It's true, isn't it, that your home life
feeds your church life and vice versa. Es cierto, y usted lo puede testificar, que nuestra familia, lo que pasa en nuestro hogar, puede influenciar directamente a lo que pasa en la iglesia y viceversa. The English services are wrapping up a series in the book of 1 Timothy. Los servicios en inglés están terminando una serie que están yendo sobre el libro de Primera de Timoteo. We're calling that series Dwell Well in the House of God. Y el nombre de esa serie se llama Viva Bien en la Casa de Dios. And we have a picture that's a metaphor for the church. It's a family dinner table. Y tenemos una figura que es como una metáfora para la iglesia, que es como una mesa de tu comedor. In this letter, older Paul is telling younger Timothy how to get along in the church. En esta carta, el viejo Pablo le está diciendo al joven Timoteo cómo debería hacer las cosas dentro de la iglesia. Do you believe that God is for great relationships? ¿Usted cree que Dios quiere buenas y hermosas relaciones? Absolutely. Amén. So, you don't need to raise your hand, but how many struggle with relationships? No necesita levantar su mano, pero ¿cuántos tienen problemas con las relaciones? I don't need you to raise your hand because it's all of us. No necesita levantar la mano porque somos todos nosotros. We can all feel like the whack-a-mole at Chuck E. Cheese. Like the whack-a-mole? Whack-a-mole. Oh, ya. El juego de las ranas, ¿sí saben? El que le están pegando, que a veces nosotros parecemos como ese juego. So just when you smooth things over with your mom, So, así como cuando usted está tratando de mejorar las cosas con su mamá, your little brother pops off with his mouth. viene su hermano más pequeño y abre la puerta y ¡puf! And then you fix things there, and your friend roasts you on social media. Y después usted trata de arreglar esa situación con su hermano y después viene un amigo en las redes sociales y otra vez. After fixing that, it's your teacher, it's your boss. Ya después usted tiene que lidiar con el profesor, con el jefe. It never really ends. Y nunca termina. It helps to know that you're not alone, and it helps to know that God is for great relationships. Y es bueno saber de que usted no está solo y de que Dios quiere buenas relaciones para usted. I speak from experience that the fruit of the Spirit is desperately needed in my house. Yo hablo por experiencia personal, el fruto del Espíritu es fundamental, necesario en mi casa. One of the main ways God has grown me up is in the home. Una de las maneras donde Dios ha trabajado más conmigo, me ha hecho crecer, es en mi casa. I say this a lot around here, that families are God's greenhouse for growth. Yo digo mucho esto aquí, pero las familias son como el invernadero para poder nosotros crecer. Think about it. You take a group of people and you put them in a box. Usted póngase a pensar, usted toma su grupo de personas y los pone dentro de una caja. You turn up the heat and you shake it around. Usted le sube la temperatura y después le da una sacudida. Do that for a couple of decades. Haga usted por una par de décadas. That is God's recipe for growth. Esa es la receta que Dios tiene para poder crecer. Family is great, but family is hard. La familia es buena, pero también cuesta. So what keeps us growing in our home relationship and our church relationship? So, ¿qué es lo que previene que nosotros crezcamos dentro de la casa como también acá dentro de la iglesia? One of the things is not to make an idol out of the ideal. Una de las cosas es de no hacer como un ídolo a lo ideal. Social media makes this a big challenge. Las redes sociales hacen que esto sea muy difícil. I've known several couples who, in the months before they divorced, their social media feed looked amazing. Yo he conocido a muchas familias, muchos matrimonios, donde las redes sociales, antes de ellos divorciarse, un par de meses antes, todo parece perfecto. As I think about it, I think they were grasping at straws, like trying to prop up the other in hopes it would save the marriage. Y a medida que yo lo pienso, yo creo que de pronto es algo que ellos estaban tratando de hacer para poder que no llegara hasta un punto de quiebre en esa relación. Comparison will kill your joy. Cuando nos comparamos, eso va a matar nuestro gozo. The same is true in the church. Lo mismo es verdad dentro de la iglesia. Paul is sketching out a picture of how to lead and how to love inside a local church.
Pablo quiere mostrarnos una figura de cómo liderar una iglesia y cómo deberíamos de comportarnos dentro de la iglesia. And he says that our care, it must be fitting across the generations. Y dice que nuestro cuidado debe de encajar uno con otro a través de todas las generaciones. If you ever have to give a talk, it's really important to know who you're talking to. Si usted alguna vez va a hablarle va a dar una enseñanza o va a hablar en público, es muy importante saber a quién le va a hablar. Notice that Paul is giving Timothy a picture of what he's like as a pastor in a church. Fíjese que Pablo le está dando como una figura, una figura de lo que realmente es una persona dentro de la iglesia. So he puts the pastor squarely in the middle of a family. So él pone un pastor justo en el medio de una familia. Many pastors get confused on this and things go horribly wrong for the church. Muchos pastores se confunden con esto y empiezan las cosas a verse de una manera muy mala dentro de la iglesia. Congregations are not clients. La congregación no son clientes. Congregations are not customers. Congregaciones tampoco son customers. Congregations are Christians. La congregación es de cristianos. And Christians are family. Y cristianos somos familia. So he tips off that this is going to be hard. So, desde el principio él dice que eso va a ser difícil, va a costar. In the text he says, don't rebuke an older man, but encourage. En el mismo texto que leímos dice, no rechace a una persona adulta, a un mayor, sino nada más anímelo. As you would a reprenda. father. Así como a un padre. So Timothy would have to embrace what is true of every relationship. So, esto lo tiene que también saber Timoteo, que es verdadero en cada relación. They have times of being unpleasant. Hay momentos que no son placenteros. In fact, Timothy would have to correct and counter older Christians. Es más, Timoteo tendría que corregir a otros cristianos que de pronto son de más tiempo. He would have to disappoint for the gospel. Y de pronto tendría que, desilusionar con el propósito del evangelio. Let me read from a little bit of literature this morning, okay? Déjame le leo un poquito de literatura esta mañana. You can't really say no because I have the mic. Usted no puede decir no porque yo soy el que tengo. Okay. So this is from a book called The Portrait of a Lady, and it says this. So esto es de un libro que se llama El retrato de una señora y dice lo siguiente. It says, and you can't always please yourself. You must sometimes please other people. Can you put the... Yeah, that part's not up quite yet. Oh, Yeah. okay. You can't always please yourself. Okay, so lo que dice ese libro es que usted no siempre va a poder agradar a todo el mundo. You must sometimes please other people. Y usted alguna vez le va a tocar agradar a otras personas. You must often displease others. Y usted muchas veces va a tener que disgustar a varias personas. You must be prepared on many occasions in life to please no one at all, not even yourself. Y debes estar preparado en muchas ocasiones en la vida para no complacer a nadie en lo absoluto, ni siquiera a ti mismo. So displeasing yourself and others is part of the gospel call. So el no complacer a otros o a uno mismo es también parte del llamado. So by Paul giving directions on how to rebuke, he's warning it's coming. So cuando Pablo está dando direcciones a Timoteo de cómo hacer esto, también le está dando una advertencia, dice, esto va a pasar. What's the solution? Treat him like a father. ¿Cuál es la solución? Pues trátelo como un padre. Younger pastor, don't be sharp or demanding. El pastor joven no sea tan de punta, digámoslo así, ni demande tanto de eso. Certainly don't belittle or disrespect. Pero tampoco desagrade o traiga un irrespeto a la persona. Rather, encourage and remind Más bien, anímelo y recuérdele, with gentleness and humility. siendo bien cariñoso y en humildad. He goes on talking about younger men as brothers, Y también después habla de hombres más jóvenes como hermanos. older women as you would with your own mom. Así, tratar a las mujeres que son de edad avanzada como si estuviera tratando a su mamá. Younger women in the church as a precious younger sister in all purity. Y las mujeres más jóvenes
también como si estuviera tratando a su hermana, también en pureza. So healthy home relationships feed healthy church relationships. Así de que las relaciones que son sanas van a poder llegar también a la iglesia y viceversa. This letter in the Bible is showing that Paul practices what he preaches. Esta carta lo que nos está mostrando es que Pablo practica lo que enseña. Paul is Timothy's spiritual father, Pablo es el padre espiritual de Timoteo and he takes great care to write to Timothy personally and specifically. y él toma mucho cuidado en escribirle a Timoteo de una manera muy específica también. Timothy needs help as a pastor. Timoteo necesita ayuda como pastor. Paul doesn't just go to a form letter and say, yep, this one will do, and then sign it. Pablo no nada más le pone una carta y dice esto le va a funcionar y hágalo. He doesn't walk in and take the first Valentine card and chuck it at Timothy. Eso no toma, Pablo no toma una carta de San Valentín y después se la manda a Timoteo. No, instead he writes to Timothy personally here in Ephesus. Así de que él escribe de una manera muy personal aquí en Efesios. Church, we must do the same. Fit our care for each individual. Y nosotros como iglesia debemos de hacer lo mismo, de poder, de acuerdo al individuo, poder encajar uno con otro. This can be a lot of work, but God is for us. Y esto puede que tome mucho trabajo, pero recuerde que Dios está con nosotros. Okay, it's not just generations that get along, but it's also the genders. So, no solamente generaciones, pero también los de diferentes géneros. So here's another seam that we know we have to guard. So, aquí hay otra costura que tenemos que cuidar de esa costura. A couple of weeks ago, my wife showed me a funny video. Hace un par de semanas mi esposa me mostró un video que era bien gracioso. And it was sped up, but it showed a man hanging a picture. Y estaba un poquito rápido el video, pero mostraba a un hombre poniendo un cuadro. And he pulled out his tools. Y después trajo sus herramientas. And he came to the wall. Y vino a la pared. And he measured perfectly where he wanted it. Y midió exactamente donde la quería. He had his laser sight and stud finder. Y tenía inclusive herramientas que mostraban exactamente dónde He ponerlo. pulled out all the proper tools and he put it up. Y trajo todas las herramientas que eran ideales para eso y las puso. And then it cuts to the woman hanging the picture. Y después muestra a la mujer que estaba en la foto. And she came over with no laser pointer. Y después vino la mujer, no la que estaba, sino nada más llegó y miró. And she looked and she sized it up and she put it up. Y después nada más miró sin herramientas ni nada y más o menos la coordinó al ojo She y ahí didn't la use the puso. proper tools. No usó las herramientas ideales. Here's why this was so funny in my house. Esto es porque es tan gracioso en mi casa. My wife had just cut drywall in our kitchen. Mi esposa justo acababa de cortar pared en mi cocina. She used a meat cleaver and a can. Usó un destapalatas, creo que se dice así, y una A can of food. Sí, como una lata, o sea, algo terrible. And so I said, sweetie, there's tools that cuts drywall. Le dije, amor mío, hay herramientas que se utilizan para cortar eso. She said, how's it look? Y dice, ¿cómo se ve? I said, great. Y dice, perfecto. So, one size does not fit all with men and women either. Así que recuerde que una medida no le va a caber a todo el mundo con una mujer también. If my wife and I had a sinful tone about gender, that video would be cause anger. Ya, si nosotros tuviéramos una manera así como pecaminosa acerca de géneros, ese video sería algo que causaría problemas. Instead, we were able to kind of laugh at it. Pero lo que hicimos fue nos reímos en vez. The Winter Olympics just finished. Los Olímpicos acaban de terminar And in 100 different ways, we saw this glorious truth. y en 100 diferentes maneras distintas vimos esta hermosura. That men and women are not interchangeable in their roles and responsibilities. Que hombres y mujeres no son intercambiables en los roles y responsabilidades. Masculine strength comes with responsibility. La fuerza masculina viene con responsabilidad. The grace and beauty that characterize a woman comes with responsibility. La gracia y la hermosura que viene con una mujer también tiene responsabilidades. 1 Timothy has much instruction
for men and women specifically in the church. Primera de Timoteo tiene mucha instrucción de cómo un hombre y una mujer debe de estar dentro de la iglesia. So, in the name of inclusion, gender is being downplayed in our society. So, en nombre de lo que es incluir a todo el mundo, los diferentes géneros se están dañando en nuestra sociedad. So, again, in the name of inclusion, people will talk about humans and downplay men and women. So, lo mismo, ahora la comunidad o las personas hablan de humanos en vez de hombre y mujer, nada más para no crear un disgusto. But the truth is this: Pero la verdad es esta. God has gifted this world with people, men and women. Dios ha llenado este mundo con regalos de personas que son hombres y mujeres. And so it matters how you relate as male and female. So, realmente importa de cómo usted se relaciona como hombre y mujer. Both to your same gender and those of the other gender. De las dos maneras, cuando usted se relaciona con hombres o con opuestos. Secondly, in the name of tolerance, gender is being confused. Lo segundo, que en el nombre de tolerancia, lo que es género se está confundiendo en estos días. It is being spoken of as if it's complicated and only understood by some of the enlightened. So, se está mostrando en esta manera que nada más se puede ser entendido o comprendido de acuerdo de qué tan bueno tú eres, digamos. But think about this reality. At birth around the world today, Pero piense usted esto, que en el nacimiento alrededor del mundo el día de hoy, we celebrate an unclouded truth. celebramos una verdad que no tiene ninguna nube. It's a boy. Decimos, es un niño It's a girl. o es una niña, No confusion. y no hay ninguna confusión. Both reason to celebrate wildly. Ambos una razón para poder celebrar de una manera increíble. Church, one size does not fit all. Iglesia, una medida no es para todo. No, Here- no compara. Hear me really clearly on this. Quiero que me escuche bien claro en esto. Sisters and brothers are equally valuable in God's sight. Hermanas y hermanos son igual de valiosos dentro de la familia. And they are beautifully different. Y son hermosos siendo diferentes. Care fully in how you love one another. So, tenga usted mucho cuidado y délo todo y cómo trata usted el uno al otro. Homes need fathers and mothers. Un hogar necesita padres y madres. It matters the way you treat your brothers and your sisters. Y realmente importa cómo usted trata a su hermano o a su hermana. We've been a church for 15 years now. Nosotros hemos sido una iglesia por los últimos 15 años. I celebrate that God has always seen fit to bring together the generations and the genders. Y nosotros siempre celebramos que Dios en su voluntad ha traído y hemos podido ver esto de las generaciones y los géneros. From day one, we've been a church of grandparents, adults, teens, kids, and babies. Desde el día número 1 hemos sido una iglesia de adultos, ancianos, jóvenes, niños, bebés. This has been for our great good and for God's great glory. Y esto ha sido muy bueno para nosotros y también para la gloria de Dios. It's how families are, not all alike, but gloriously different. Y es como son las familias. No son todos igualitos, pero tenemos nuestras diferencias y es hermoso. Some famous French guy said this. Algún famoso francés dijo lo siguiente. Not that. He said this. If youth had but the knowledge, if age had but the power. Go to the next one, sorry. Okay. Oh, whoops. This one. There it is. Dijo lo siguiente, si la juventud tuviera el conocimiento y si los ancianos tuvieran la fuerza. So in a church family where there's mutual trust and affection, So, en una familia donde se puede confiar en uno al otro y donde hay este afecto, the wisdom and experience of age la experiencia y la sabiduría que trae la edad can cooperate with the strength and enthusiasm of youth. puede cooperar con la fuerza y el entusiasmo que trae la juventud. And who benefits? ¿Y quién se beneficia? The whole church. Toda la iglesia.
All right, there's a final seam that is currently tearing our country apart. Ok, y hay una última costura que en estos momentos está dividiendo a nuestro país. It has to do with ethnic divisions. Y tiene que ver con las divisiones de razas o etnias. God is writing a beautiful story in history. Y Dios está escribiendo una historia hermosa en la historia. As you read the Bible, Genesis to Revelation, you see this story unfolding. Usted a medida que lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, usted puede ver todo esto también. God is creating one new family out of all the families of earth. Dios está creando una nueva familia de todas las familias de la tierra. Do you know what he's doing right here at this church? ¿Usted quiere saber qué es lo que está haciendo él en esta iglesia? He's writing one little chapter. Él está escribiendo uno de esos capítulos. We get to mirror this to a watching world. Nosotros podemos demostrarle esto a personas que están mirando de afuera. Some of you know this, but when we started the church, I heard lots of Spanish around the neighborhood. Usted de pronto no sabe esto, pero cuando empezamos la iglesia, yo escuché mucho español alrededor de acá de la iglesia. My mom is fluent, and so I can sound very authentic for 2 sentences. Mi mamá, ella habla muy bien el español, así de que yo puedo hablar un poquito bien 2 oraciones y ya. So when we talk, it'll be a short conversation if you don't know any English. So, cuando hablemos, si usted no sabe nada de inglés, va a ser una conversación un poco corta. But I love to try. Pero me encantaría tratar. And so we would have families from around the neighborhood come and visit the church. So, teníamos familias alrededor de la iglesia que venían y visitaban a la iglesia. And after a couple of weeks, they would say, sorry, we can't keep up with the language. Y después de un par de semanas decían, discúlpenos, pero no podemos con el idioma. So literally in year 1, I began to pray to God for one of 2 things to happen. So, literalmente, desde el año número 1, yo le empecé a orar a Dios para que alguna de estas 2 cosas pasaran. Supernaturally gift me with the Spanish language. Que de una manera milagrosa lo pudiera él bendecir a poder hablar y español. Or bring me the right teammate to help me. O que trajera a alguien que pudiera, a un compañero de equipo que le pudiera ayudar. And it was years and years ago now that I actually met Angel, Sandra, and Andres at a free event in our front yard. Y hace muchos años, desde hoy atrás, que conocimos a Sandra, Ángel y Andrés en un evento que hicimos en esta iglesia. And so God answered that prayer. And when they first came on, when Angel first came on, we met with him as an elder team. Y Dios realmente bendijo o trajo a fruición eso. Y cuando Ángel estaba acá, tuvieron una reunión con los ancianos de la iglesia. And we let him know we're not interested in renting our building to another languaged church. Y le dijo a Ángel, nosotros no estamos interesados como iglesia en rentar el edificio a otras personas que simplemente hablan un idioma diferente. If we are going to do this, we're going to become one family with 2 languages. Si nosotros vamos a hacer esto, vamos a ser una familia con 2 idiomas. It may get confusing, it may be hard, there may be misunderstandings. De pronto puede que sea difícil, puede que sea confuso, puede que pase ciertas cosas con 2 idiomas. And Angel said, that's what's on my heart too. I would love that. Y eso fue lo que dijo Ángel, que también él tenía eso en su corazón y que le encantaría hacer eso. But in truth, he didn't believe us right away. Pero en realidad, en verdad, él no nos creyó del todo al principio. I think he thought it was going to go back to how it often is. Y él pensó que de pronto iba a volver como siempre en todas las iglesias es. But by God's grace, that's not the way it is at all. Pero para la gracia de Dios, así no es como está esta iglesia. Yeah. Amén. After we prayed and left that meeting, he said something. Después de que oramos y él salió de esa reunión, él dijo lo siguiente. He said, is it okay if I use your printer to get some flyers for an event? Dijo, ¿está bien si de pronto puedo utilizar su copiadora para hacer unos boletos para un evento? And I said, absolutely not. Y él dijo, no. I said, Angel, you can use your printer to print the flyers for our event. Ya, y entonces él le dijo, no, Ángel, usted puede utilizar su copiadora para el evento que nosotros vamos a tener. Language is really important, isn't it?
el lenguaje y palabras es bien importante, ¿no es? So let me just give you a picture of how we know to get along across the races and cultural differences. So now déjenme darle una ilustración bien rápida de cómo nosotros podemos estar bien en ciertas situaciones como raza o etnicidad. The book of Acts is all about Jews and Gentiles getting along. El libro de Hechos se trata de cómo los judíos y los gentiles estaban tratando de convivir. It shows us how to overcome huge differences. Y nos muestra cómo poder superar las diferencias que tenemos. We need to know that there's something more important than your age. Y tenemos que saber que hay algo más importante que su edad. There's something more important than your gender. Y hay algo más importante que su género. There's more important than the color of your Y skin. hay algo más importante que el color de su piel. The most important thing they had is being one in Christ through faith. Y la cosa más importante que ellos tenían es siendo uno en Cristo con la misma fe. Church, this is how we will continue to grow. Iglesia, así es como nosotros continuaremos creciendo. Our English-speaking family members need your help. Y las personas que van al servicio que hablan en inglés necesitan de la ayuda de cada uno de ustedes. And you need the English speakers' help. Y ustedes necesitan la ayuda de los que hablan inglés. We are so overjoyed that our services now get to cross over a little bit again. Nosotros estamos tan gozosos de que en los dos servicios pueden tener un tiempo de compartir en medio. In the time between services, use that as part of your worship. Así que en el tiempo que estamos dentro de los dos servicios, utilice ese tiempo como parte de su alabanza afuera. Try and get out of your group and say hi to someone else. Trate de salirse de su grupo y vaya y dígale a alguien y salúdelo de I'm- pronto a alguien que no conoce. I'm saying the same thing to the English speakers. Y yo le estoy diciendo lo mismo a las personas que hablan en inglés So we can work at this together. para que trabajemos en esto juntos. All right, let me close with this. By the way, one more quick story with Angel. Déjeme darle una pequeña historia bien rápido con Ángel. So my Spanish is not that good. So, mi español no es que sea muy bueno, ya saben. Angel's English is better than my Spanish, but still, Y el inglés de Ángel es mejor que el español de él, pero todavía como que cuesta. So Angel and I would have a meeting and we'd talk back and forth. So, Ángel y yo tendríamos una reunión y hablábamos uno al otro. Sí, mi amigo, yes. Sí, yes, my friend, come. So we would make decisions that would go like this. Y entonces tomábamos decisiones y parecía esto. We would get to somewhere and say, wait, you were talking about that? Entonces después ellos llegaban y decían al final, oh, ¿usted estaba hablando de eso? Y Angel, claro que. Right? What's the matter with Y you? Ángel decía, yes, of course, ¿cuál es el problema? So we made a new rule. We can't make any decisions unless Sandra was with us. So, hicimos una nueva regla que no podíamos tomar decisiones los dos solos a menos de que Sandra estuviera ahí. So I want you to know, church, that one of the things we talk about behind the scenes is this. So, yo quiero que ustedes sepan, iglesia, que una de las cosas que hablamos detrás de la pared es esto. That misunderstanding could have caused division, right? Ese no poder entendernos bien hubiera podido traer división, ¿verdad? Instead, we have the love of Christ and a lot of trust, and so it's just a funny story. Pero en cambio nosotros tenemos el amor de Cristo y ahorita nada más es como una historia graciosa. Instead of coming apart at the seams, that story actually brings us together tighter. So, en vez de que eso se divida en la costura, lo que está haciendo es nos está uniendo más fuerte. One of the things we regularly would talk about with Angel in the early days is this. Una de las cosas que regularmente hablamos con Ángel en los días que estaba comenzando es lo siguiente. We would say, Angel, if our English and Spanish speakers could just see this. Si las personas que hablan inglés y de español pudieran ver esto que nosotros estamos viviendo. And what this was the leaders really loving and valuing each other across differences. Y lo que es que los líderes realmente amándose los unos a los otros a pesar de las diferencias. All right, I think Lucas just left, but let me have the band come on up. Wow, that was impressive. Let me close with this one thought. Cierro con este pensamiento. You get to practice this right here and now.
Usted puede practicar esto aquí, ahora mismo. You can budget time to show up early and interact with one another. Usted puede venir temprano y poder interactuar el uno con el otro aquí. You can take the things that you're learning at church and bring them home to your home life. Usted puede agarrar todo lo que está aprendiendo en la iglesia y traerlo a su casa y ponerlo en práctica. As Christians in the home learning to get along, you can take those lessons and bring them with you to church. Y así como usted está aprendiendo cosas en su casa de cómo poder estar unos con los otros, puede traer usted estas cosas a la iglesia. Your home life feeds your church life, and your church life feeds your home life. Así que lo que pasa en su hogar puede venir a lo que es a la iglesia y viceversa. Let me pray. Déjeme orar. God, thank you so much for adopting us. Señor, gracias por poder adoptarnos. God, thank you for causing us to be born again through faith. Gracias por permitirnos de nacer de nuevo a través de la fe. We thank you that we were born again into a family. Así de que te damos gracias de que nosotros somos nacidos de nuevos dentro de una familia. You do not leave us orphaned. Usted no nos deja como solos. God, you have gifted us with Usted this church family. Nos ha regalado esta familia de la iglesia. Give us the grace to cooperate with what you're doing. Danos las gracias para poder cooperar con lo que tú estás haciendo. God, would you fill our hearts with love that when we see older people, Y llena nuestros corazones para que cuando veamos a personas más ancianas, we say in our mind, I need you. y nosotros podamos decir en nuestra mente que yo lo necesito. When we see those who are younger or are different gender, we say, I need you. Que cuando veamos a personas que son más jóvenes o de diferentes géneros, que podamos decir, te necesito. When someone looks different or speaks different, we say, I need you. Que cuando alguien parezca diferente o hable diferente, podamos decir, te necesito. God, we celebrate what you're doing at this church and we commit to keeping it going. Señor, celebramos lo que tú estás haciendo en esta iglesia y nos comprometemos a seguir manteniéndolo. In the name of the risen Jesus Christ, amen. En el nombre de nuestro Señor